Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Esta noche, como ya lo anunciaba Ernesto, nos acompaña el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Luis Aguirre. Bienvenido, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre un placer, muchísimas gracias por la invitación. Hoy queremos hablar del aeropuerto, pero no seguramente de lo que ya en muchas oportunidades hemos tenido oportunidad de conversar y el presidente ha tenido oportunidad de exponer. Queremos arrancar, sí, explicando cuál es la situación, el avance en este momento del proceso de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi en particular, y a partir de ahí hablar del impacto que va a tener eso en el país en su conjunto, presidente. Fantástico. Nosotros, después de 2 años, terminamos el estudio de factibilidad, ya un estudio de factibilidad de OASI, y entonces se lanzó esto el 15 de diciembre y estaba para apertura ahora el 26 de abril, pero se prolongó al 31 de mayo, de manera tal a poder contestar las distintas preguntas de las empresas, que en total fueron 13 que se presentaron. Y de ahí entonces tenemos aproximadamente 60, 90 días como para el tema de lo que es el análisis, para ver cuál va a ser la empresa ganadora. De ahí, entre firmar contrato, etcétera, estaríamos iniciando obras allá entre octubre y noviembre de este año, para terminar en el primer semestre de 2018. Esa es la proyección en sí que está. Lo que hablamos es una inversión total de 150 millones de dólares a lo largo de los 30 años. Se inicia con una primera etapa de una terminal nueva que está construida a 250 metros hacia el norte, o sea, hacia Mariano Roca Alonso de la actual, utilizando la misma pista y la misma torre de control. El aeropuerto hoy es un aeropuerto para 1 millón de pasajeros. La primera etapa en una proyección de 10 años para 2 millones de pasajeros. La segunda etapa, si es que el mercado lo habilita, o sea, si es que de demanda, entonces de 2.600.000, y una tercera etapa para 3.200.000 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros movió el año pasado el aeropuerto Silvio Pettirossi? Aproximadamente 970.000 pasajeros. Nosotros tuvimos un crecimiento ahora sí como 14%. Con relación al año 2014. Con relación al año 2014. Entonces, por decir, la proyección de crecimiento es en base acompañando el PIB. Y básicamente está calculado en base a un 4% de crecimiento. Ahora mismo justamente vi la última estadística. En estos últimos 3 años, comparativo con el año pasado, tuvimos un incremento de 9.1% de cantidad de pasajeros. En este trimestre. En este primer trimestre. Entonces, hay un movimiento muy interesante con respecto al tema de lo que es la actividad en sí. Por ejemplo, cuando llegamos a esa cuestión de 2 años y medio, teníamos algo así como 24 operaciones diarias, ahora tenemos 48 operaciones diarias. Ahí tenemos nuevas aerolíneas tanto de bandera nacional, como así también el tema de la vuelta de aerolíneas que nos permiten tener de vuelta la ruta, por ejemplo, Asunción-Madrid, después de 21 años de haberse Sí, interrumpido. tenemos un vuelo directo a Europa. Nosotros tenemos ahora con Air Europa, Madrid, Asunción, Madrid, de 36 horas ahora son 14 horas de viaje, digamos, ¿cierto? O sea, cambia totalmente el escenario. Y aparte, y lo sorpresivo y lo lindo del tema es que es un avión de 299 pasajeros y está viniendo en un promedio de 280, va y viene lleno, digamos. Entonces, eso demuestra un poquitito qué tipo de demanda hay. Demuestra que esa demanda existía. Sí, señor. Es también como el tema de... También tenemos una línea nueva que es Amazonas, Paraguay, que su objetivo es el tema de con aviones pequeños, hacer el cabotaje regional. ¿Y qué pasa? Para calentar los motores comenzamos a tener con Asunción Ciudad del Este. Y comenzó de mañana y tarde ida y vuelta y de tardecita ida y vuelta. Un avión de 50 pasajeros está yendo y viniendo con promedios de 48 pasajeros, digamos, ¿cierto? En forma, vamos a decir, continuada, porque es un ejemplo de, en vez de 7 horas por tierra, son 30 minutos por arriba. Entonces, es una demanda potencial que está, es un tema de crear la costumbre. Y así mismo como la empresa Sol, hicimos también el tema de ahora inauguramos Asunción Encarnación, la misma cosa, 7 horas por tierra o 40 minutos por arriba. Y eso es simple y sencillamente una pequeña muestra de lo que es el mercado posible acá dentro del país nada más. Si la demanda existe, si el crecimiento se está dando de ese 14% que estamos hablando de pasajeros que se ha incrementado entre un año y otro, lógicamente
la modernización del aeropuerto, por una parte, es una necesidad, pero además, entiendo, es una apuesta de futuro, ¿no? Sí, cómo no. Lo que pasa es que está pasando algo muy especial en Paraguay. Paraguay está en la mira. Y dentro del tema de lo que es la industria, aeronáutica, es una serie de factores que hay alrededor, porque implica una entrada y salida con respecto al tema de lo que es un país en el que está con una potencialidad de crecimiento tremenda, dentro de una región también, digamos, con una potencialidad tremenda. Entonces, por decir, lo que eventualmente tenemos, y vos como gran participante de todo este proceso también, vemos que de alguna forma tenemos una serie de variables que siempre han estado, pero que por alguna razón u otra este presidente ha podido crear esa sinergia y dar el mensaje, y entonces se está produciendo eso en este momento, ¿no? ¿Cuánta gente va a ocupar, presidente, en este proceso de modernización? La primera parte de la construcción, que implica la construcción de la terminal, que en la primera parte son 24.000 metros cuadrados aproximadamente, el cálculo va a tener una demanda de 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y de ahí, o sea, ¿qué deja eso? Deja una terminal duplicada en servicios con también la demanda de mayor servicio alrededor. O sea, y acá está el tema. A través del aeropuerto en sí se produce una serie de demandas otra vez, tanto de lo que es puesto de trabajo como el tema de la parte de servicios que se está alrededor de eso. Entonces, ahí está el gran desafío para nosotros en este momento. Hablando de puestos de trabajo, ¿qué pasa con los puestos de trabajo de las personas que hoy están trabajando en la DINAC? En ese esquema de cosas la DINAC continúa siendo la DINAC. La DINAC es la autoridad aeronáutica que tiene a su cargo un sistema de aeropuertos de 2 aeropuertos. Entonces, por decir, lo que nosotros estamos haciendo es una APP, una asociación pública-privada para un aeropuerto, que es el aeropuerto Silvio Pettirossi. Entonces, dentro de ese escenario, el funcionario de DINAC continúa siendo funcionario de DINAC. Ahora, con respecto al tema de lo que es para este específicamente, entonces, dependiendo de la necesidad, el funcionario continuará trabajando o no ahí, o será trasladado a otra parte. Pero lo interesante de este escenario es que el funcionario en sí entra está bajo lo que es la ley de la 1626, que es la de funcionario público, que le da una estabilidad laboral muy importante. Entonces, lo que eventualmente yo, funcionario de INAC, voy a tener es la posibilidad de seguir trabajando, o se abre la posibilidad a través del contrato colectivo de que se le ofrece la posibilidad de retirarse con 2 salarios por años de antigüedad, si es que ese es su interés. Y salir y volver a ser quizás contratado por la propia empresa para el aeropuerto Silvio Pettirossi, porque el funcionario aeronáutico no es un funcionario que vos salís a la calle y vení un rato, vamos a trabajar, sino que es un funcionario de altamente experiencia. especializado, ¿no? Claro. Entonces, por decir, va a tener la opción de retirarse y volver a trabajar en la propia empresa. Entonces se le dan esa doble posibilidad, pero en general mantienen su estabilidad y mantienen su posibilidad de hacer su propia elección, digamos, ¿no? Lógicamente, o sea, naturalmente, este proceso de intervención de empresas privadas en la gestión del aeropuerto, en la modernización del aeropuerto, supone beneficios para todas las partes. Y uno de los beneficiados, lógicamente, será aquella empresa que ha demostrado su interés y que termine finalmente suscribiendo el contrato para el desarrollo de este negocio. Es un negocio, es decir, ven a Paraguay y ven al aeropuerto Silvio Pettirossi en particular en este momento como una oportunidad de negocio, por eso hablamos de 3 empresas que se han presentado, ¿no? Claro, y eso es la cosa más interesante, pero aparte del tema, porque si no fuese negocio no estarían hablando, Claro. o sea, porque aparte del hecho que se hayan presentado 3 empresas, y estamos hablando de empresas grandes, empresas que manejan 100 millones de pasajeros años, 30 millones de pasajeros años, empresas que han construido aeropuertos como el Heathrow de Londres, Incheon, etcétera. Entonces, lo más importante acá en un escenario mayor, digamos, ¿cierto?, es el hecho de que al ver ese tipo, no es que están mirando el tema del proyecto del Silvio Pettirossi, que relativamente es un pequeño proyecto por de 2 En términos millones, relativos para ellos. en términos relativos en general. Sí. Un aeropuerto de 2 millones de pasajeros, una inversión de 150 millones para la industria no es grande, no es gran cosa. Pero sí lo que vemos es de que están mirando a poner un primer pie en Paraguay, que está en el centro de esta región que tiene mayor potencial de desarrollo de los años que vienen. Entonces, por decir, ahí se nos da la posibilidad de hacer el desarrollo, de pensar en eso que siempre hablamos, somos el corazón de América, somos el hub natural, Diosecito nos puso acá en el medio, etcétera. Hoy por hoy, a través de la industria aeronáutica, tenemos la posibilidad de sacarnos ese viejo estigma que nunca nos vamos a desarrollar porque somos un país mediterráneo. Hoy, a través de la industria aeronáutica, es nuestro mayor capital. Sí. Cuando hace referencia a
somos el hub natural, venimos escuchando esto, yo particularmente vengo escuchando 15 años atrás, que eso ya existía, ya se sabía. En este momento, este proyecto supone un avance hacia convertir efectivamente, hacer efectivamente que ese hub natural sea un hub real y que efectivamente funcionemos. Sí, para mí está en un tema, como te decía anteriormente, se produce una sinergia de todas las variables. Y dentro de este escenario es un momento muy interesante que se le está dando a Paraguay. Y dentro de esto está lo de la industria aeronáutica, que permite justamente abarcar una serie de otras industrias alrededor, otras dentro de ese crecimiento. Porque nosotros lo que tenemos que dejar de pensar con el tema de lo que es la industria aeronáutica, simplemente con el tema del aeropuerto. Tenemos que mirar el desarrollo de un aeropuerto como un centro logístico. Finalmente el aeropuerto, como está concebido, no es el fin, es un medio para desarrollar más negocios, ¿no? Para crear más negocios, para el centro logístico. Imagínate, alrededor de la pista, alrededor de un aeropuerto tenés la posibilidad de crear zona franca industrial, zona maquila, centro de distribución de carga, centro de mantenimiento operativo de aviones, hoteles y resorts, etcétera, y todos los negocios que hay alrededor. Entonces, por decir, son como polos naturales de desarrollo y de creación de riqueza. Presidente, tenemos que comprometerte para otra oportunidad para hablar exclusivamente de esos polos de negocios que se pueden generar en torno al aeropuerto. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y deseamos éxitos para este enorme emprendimiento que están llevando adelante. Para todos nosotros, como te digo, Paraguay no es el centro, no es el mercado en sí, pero el centro de Paraguay es el centro de producción de bienes y servicios. Y hoy a través de esta industria tenemos que poder justamente, estamos pasando un momento muy importante, pero tenemos que ser inteligentes de hacer las cosas bien. Y este primer paso que se da con estos mensajes claros para eso. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.